Hola compañeras y compañeros, buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el profesor Regio Jaciel Cumacedo. Estamos echando a andar un proyecto informativo, lo que comentábamos por la tarde, de mantenerlos informados de todas las cuestiones normativas que tienen que ver con los trabajadores de la educación federalizados del estado de Jalisco. Entonces vamos a estar comentando leyes, vamos a estar comentando circulares, reformas y demás que nos interesen a nosotros como trabajadores de la educación. Entonces son temas de interés. Vamos dándole inicio a la información. Entonces, compañeras, compañeros, vamos a analizar. Les explico la dinámica. ¿En qué va a consistir? ¿En qué va a consistir esto? La dinámica de este trabajo que vamos a estar realizando durante estos días es la siguiente. Vamos a tomar leyes, disposiciones legales que tienen que ver directamente con el magisterio y las vamos a compartir en nuestro Facebook, obviamente posterior a culminar una hora de charla para no hacerlo tan cansado. Lo voy a compartir en mi canal de YouTube para que las personas que no pudieron verlo en vivo puedan allí participar, puedan estar actualizados en cuanto a normatividad, ¿verdad? Entonces por allí vamos a empezar. Otra de la dinámica que está contemplado que vamos a realizar es, vamos a agarrar artículo por artículo y lo vamos a comentar, lo vamos a analizar y vamos a platicar al respecto del tema. Esto con la finalidad de que conozcamos el 100% de las disposiciones vigentes. Si termina la hora y no hemos terminado de analizar la ley o las condiciones generales de trabajo en este caso, o alguna circular o alguna cuestión normativa, vamos a dejarlo como una primera sesión y continuaremos con una segunda sesión. Empezamos esta sesión a las 10 de la noche, estaríamos terminando a las 11 de la noche. Y así vamos a estar trabajando. Compañeras, compañeros que necesiten o requieran hacer una consulta, les pediré que me hagan las consultas relativas al tema de cualquier duda que tengan y yo con todo gusto lo voy a responder, y si no me lo dejan de tarea, lo investigo y les respondo la pregunta. Dejando claro lo siguiente, porque luego hoy en tiempos de grilla y de política se dice que Rigel dice muchas mentiras y que es información falsa, etcétera, etcétera. Ya saben cómo se maneja la gente que le da por la cuestión de la envidia, ¿verdad? Hacerles también de conocimiento, no soy conocedor de todas las disposiciones legales, ni soy la perfección, puedo cometer algún error interpretativo, pero el objetivo de esta información es que tengas conocimiento de las disposiciones generales que hay vigentes y las conozcas y las sepas aplicar, las sepas llevar a cabo, obviamente desde un ámbito jurídico, y a la vez digerirlas al idioma magisterial, ¿no? Me refiero a esto, mi padre bien dice que las leyes las hacen para que nadie las entienda, y en efecto las hacen con términos muy técnicos que de pronto es muy complejo la comprensión de la lectura de una ley, independientemente de cuál sea esta. Vamos dando entonces inicio a la información. Me voy a pasar ya a la ventana de la información de las condiciones generales de trabajo. A mí me gusta, les comparto, utilizar este formato de archivo que establece las condiciones generales de trabajo. Puedes encontrar muchos en redes sociales, en Google o en diferentes partes. Este me gusta, este es el que está avalado para nosotros, está aprobado para nosotros los federalizados. Y cabe mencionar, compañeras y compañeros, que las compañeras y compañeros del subsistema estatal también tienen sus propias condiciones generales de trabajo. Incluso en ellas se menciona la sección 47 en el caso de Jalisco. En el caso de los federalizados, este es el documento. Aplica para todas las secciones federalizadas del país. Ojo con esto, nosotros vamos a partir de aquí. Somos federalizados. Eso hace una diferenciación con los compañeros federales. Los federales, por ejemplo, mis compañeras y compañeros de Secati son federales. Ellos dependen directamente de lo federal, y a nivel centralizado, o está todo centralizado en cuanto a ellos, que todo se maneja a través de las direcciones para el trabajo, creo que se llaman algo así, y entonces ellos se dirigen directamente con ellos, sus pagos los expiden desde la federación, etcétera, etcétera. Los federalizados tenemos que ver incluso con determinaciones del Estado. Es por eso que en este tiempo de pandemias, las disposiciones estatales que arrojó o que expidió el gobernador del estado, el gobernador Enrique Alfaro, también impactaban en nosotros. A pesar de que eran disposiciones estatales, también impactaban en nosotros. Somos federalizados, pero con injerencia, o tenemos que ver con injerencia estatal.
por ejemplo, la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios también a nosotros nos aplica, ¿verdad? Solamente somos federalizados. Entonces, para que hagan esa diferenciación. Estas condiciones generales de trabajo, compañeras y compañeros, las expide desde las épocas del expresidente Manuel Ávila Camacho. Toda vez que en aquel entonces no había un ordenamiento que estableciera las condiciones en las que los trabajadores de la educación iban a laborar. Y es por eso que a raíz de ese análisis que se dio, y ojo con esto, 1946, prácticamente al margen de la creación de nuestra organización sindical, el CENTE, y es importante que conozcamos parte de la historia de nuestra organización sindical, porque de pronto creemos nosotros que el CENTE pues no hace lo que tiene que hacer, y todo este tipo de quejas que con justa razón puede expresar un compañero con justo derecho, con el pleno uso de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, deben ustedes conocer que los primeros iniciadores del sindicalismo magisterial en nuestro país, mis compañeros de país no se vayan a molestar, me refiero a magisterial, vamos entendiéndolo por todo, es en conjunto. Cuando los primeros iniciadores del sindicalismo en México, del sindicalismo magisterial en México, ocupaban de los sindicatos de obreros, de la CROM, de la CROP, para poder defender sus derechos. Obviamente en ese sentido no éramos muy correspondidos por parte por parte de esos sindicatos, y mucho menos de esas confederaciones, y mucho menos por la parte patronal, ¿verdad? Entonces es por eso que posteriormente a pertenecer a esas confederaciones de sindicatos, creamos sindicatos pequeños, que esa es la propuesta de muchos compañeros, que a veces el desconocimiento de la historia que nos conlleva a nosotros mismos nos lleva a opinar cosas diversas, ¿no? Cosas que vaya. En aquel entonces eran pequeños sindicatos, que al final, para aquellos años de 1944, por allá, se determina crear el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De ahí nace la palabra unidad. Se conjuntan todos estos sindicatitos chiquitos y se hace un sindicato grande, tan grande que es el sindicato más grande de América Latina y el tercer sindicato más grande de todo el mundo. Ojo, no confundamos grande con poderoso, porque hay muchas diferencias. Más en estos tiempos, en la cuestión de decir un sindicato es poderoso, porque pues el mundo es cambiante y ha venido cambiando con él todas las particulares en la cuestión sindical. Prácticamente para muchos, desde la OCDE, el sindicalismo en el mundo ya cumplió su función, ya no tiene razón de ser. Rotundamente para mí no coincido, porque sí es necesario contar con un sindicato. Retomemos. A raíz de que se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores, es que se crean estas condiciones generales de trabajo. Ahí es estamos hablando de la primer gestión que hace nuestro CENTE, y tan así que lo dice las propias condiciones generales del trabajo. Se ha tomado en cuenta la opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a decirlo así, por primera vez se toma en cuenta la opinión de los trabajadores de la educación, hablando ya como un colectivo organizado, establecido ya en un sindicato, en el cual obviamente los sindicatos son cantidades de personas, y a la clase política, ¿qué le interesa? El mundo de gente, ¿no? Elecciones, votos, etcétera, etcétera, y ya se le da un interés diferente y un trato diferente al que se le venía dando a los trabajadores. Reglamento de las condiciones generales de trabajo, que se fundamentan en el artículo 63 del Estatuto Jurídico de la Secretaría de Educación Pública, y de ahí se emanan las disposiciones preliminares, que dice: el presente reglamento es la observancia obligatoria para funcionarios, jefes y empleados de la Secretaría de Educación Pública, y tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo del personal de base de la misma dependencia, en los términos de lo dispuesto por los artículos 63 y 64 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Obviamente nosotros. El artículo 63 y 64 lo estaríamos analizando más adelante. Ojo con esto. Es de observancia obligatoria para funcionarios, jefes y empleados de la Secretaría de Educación Pública, y tiene por objeto fijar las condiciones generales de ¿quién? Del personal de base de la misma dependencia. Entendemos que estas condiciones
son aplicables para aquel personal de base que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública. Artículo 2. El sindicato de trabajadores de la educación acreditará en cada caso por escrito ante la Secretaría sus representantes legales generales, parciales y especiales. La Secretaría tratará los asuntos que interesen colectivamente a todos o a una parte de los trabajadores de educación pública, con las representaciones sindicales correspondientes, generales, parciales o especiales. Los asuntos de interés individual podrán ser tratados a elección del interesado por medio de las representaciones sindicales o directamente ante las autoridades de la Secretaría. Ojo con esto, compañeras y compañeros. La representación de un trabajador no recae, ni es propio, ni es exclusivo del sindicato, lo vamos a decir así, sino que si tú decides como trabajador atender tu asunto, tu problemática ante la Secretaría, lo puedes hacer. Digo, por aquello de que te diga algún integrante de la Secretaría de Educación Pública que tú no puedes ir a gestionar tus asuntos. Claro que sí, el artículo 2 de las condiciones generales de trabajo te lo permiten, ¿cómo no? Aquí lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Entonces, a veces eso puede ser por acuerdos que puedan existir. Sin embargo, no dejemos de lado eso, ustedes pueden ser sus propios representantes. Incluso ustedes pueden contratar a un representante legal, estamos hablando de un abogado, para que represente sus intereses ante la Secretaría de Educación Pública. Eso es importante mencionarlo. Vámonos al siguiente artículo. Artículo 3. La Secretaría y el sindicato fijarán de común acuerdo los asuntos que deban ser gestionados por las representaciones sindicales generales, las parciales y las especiales. De ahí la importancia, compañeros y compañeras y compañeros, que cuando el sindicato, sea su sección 16, vamos a hablar de los federalizados, o sea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si se fijan ustedes, cada respuesta salarial se expide una minuta de acuerdo. Es importante que la gestión sindical se respalde con las minutas de acuerdo, sea a nivel nacional o índole local, en este caso la sección 16. Debe existir una minuta de acuerdo firmada por los integrantes de esa mesa que actualmente se le denomina mesa de negociación. Si no existen minutas firmadas a estas alturas de cualquier gestión de algún comité ejecutivo seccional o nacional, no sé qué estamos haciendo al interior del CENTE. Simplemente servir de comparsas de la Secretaría, porque esa es la verdad. Será bueno que todos preguntemos en su momento, cuando tengamos reuniones con nuestros representantes o liderazgos sindicales, sobre minutas firmadas, minutas de acuerdo firmadas con la autoridad educativa. Que cabe señalar que una cosa es autoridad educativa, que estamos hablando de las secretarías de educación de cada estado. Esas son las autoridades educativas, porque a veces supervisores, jefes de sector y demás se quieren poner en ese nivel. No, ellos son autoridad educativa. Estamos hablando del secretario de educación, el subsecretario de educación, las direcciones generales de educación de cada nivel educativo, de preescolar, primaria, secundaria. Ellos son autoridad educativa. Y las autoridades escolares parten del jefe del sector, supervisor, director, etcétera. Incluso el maestro puede ser autoridad escolar, e incluso también el personal de apoyo en temas de reglas y protocolos al interior de la escuela hacia con la comunidad educativa. Bien, entonces, cada negociación que haga nuestra organización sindical deberá existir una minuta de acuerdo para que estas se puedan respetar. Si no hay minutas de acuerdo, ese comité ejecutivo seccional o nacional no tiene razón de existir. Esa es la verdad. Trabajadores de base y trabajadores de confianza. ¿Quién es quién? De conformidad con el artículo 4 del Estatuto Jurídico, serán considerados como trabajadores de confianza los que desempeñen los puestos siguientes: el secretario, subsecretario y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Es un puesto de confianza. Todo aquel personal administrativo, técnico y de servidumbre que integren las respectivas secretarías particulares de los tres funcionarios anteriores, o sea, todos sus auxiliares de ellos.
Directores y subdirectores generales con exclusión de los directores federales de educación en la República. Era lo que decía de los federales y federalizados. Estamos hablando que todos los directores generales de educación, preescolar, primaria, secundaria, ustedes se fijan, cada cambio de gobierno incluso cambian algunos directores. Hay quienes se han perpetuado ahí, hay quienes sí han sido cambiados. Son de confianza. Directores y subdirectores de institutos, jefes y subjefes de departamentos, los trabajadores que tengan nombramiento de secretario particular de algún director general, director del instituto o jefe de departamento. Estamos hablando de toda la nación, no de una secretaría de Estado, sino de en toda la República. Jefes de zona de inspección en la República. Directores en las escuelas, normal superior, normal para varones en el DF, normal para mujeres en el DF, normal de especialización, normal de educación física y normal de música en el Conservatorio Nacional. Investigadores científicos, delegados administrativos, visitadores generales y especiales, inspectores administrativos, cajeros y contadores, intendentes de cualquier categoría, todo el personal administrativo, técnico, docente y manual que integra el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la Administración General de la Campaña contra el Analfabetismo y por 2 años el que elabora la Dirección General de Profesiones, el presidente y los delegados de la Comisión Nacional de Escalafón. Ojo con esto. Ahí habla de jefes y subjefes de departamento. No son jefes de sector ni supervisores. Habla de inspectores. Tampoco son los supervisores que tenemos en nuestras zonas. Habla de intendentes de cualquier categoría. Ojo con esto. Estamos hablando de que la Secretaría de Educación Pública no solamente es el jefe de sector, el supervisor, el director y los maestros y el personal de apoyo. No. La Secretaría de Educación Pública es un monstruo muy grande. Incluso hasta pueden ahí meter a las bibliotecas municipales y es un mundo muy grande. Sí, entonces la CONACYT y demás incluso puede estar inmersa en este tema. Entonces no nos confundamos con esa situación. De allí nos pasamos al artículo 5. Los trabajadores de base de la Secretaría de Educación Pública se subdividen en 3 grandes grupos: docentes, técnicos y administrativos. Ellos son los personal de base que se contempla por las condiciones generales de trabajo. Artículo 6. Para los efectos de este reglamento son trabajadores docentes los que desempeñan funciones pedagógicas para fines escalafonarios, pedagógicas. Para fines escalafonarios se consideran separados en 2 grupos: maestros titulados y no titulados. Ojo con esto. La cuestión de escalafón prácticamente está abrogado de toda ley desde que se creó la ley general del servicio profesional docente, actualmente la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El escalafón prácticamente en la actualidad no existe. Existe para efectos de promociones horizontal, vertical e inclusive para admisión, pero es un escalafón muy orgánico, ¿no? O sea, cada año puede cambiar y ya no es como antes que se hacía un expediente y se tenía esto simplemente, o actualmente es para cierto puntaje y determinar quién va arriba en el listado de ordenamiento. Nada más, para eso funciona. Artículo 7. Son trabajadores técnicos aquellos que necesitan para desempeñar el puesto en los que fueren nombrados acreditar que poseen título profesional debidamente registrado y, en el caso que no exista rama profesional, la autorización legal que proceda. Entendible. Artículo 8. Se considera como administrativo al personal que no desempeña funciones de las enumeradas en los 2 artículos anteriores. Artículo 9. Ningún trabajador adquirirá el carácter de empleado de base sino hasta que transcurran 6 meses de la fecha de su ingreso. Y esto actualmente aplica. Esto actualmente todavía está más vigente que nunca. Cuando crearon la Ley General para el Servicio Profesional Docente, una ley que con el paso del tiempo se nos ha olvidado, y hoy criticamos más la ley del sistema para la carrera de los maestros y los maestros, y no es por favoritismo al gobierno actual, no. Hay una realidad. En el sexenio que se creó la Ley General para el Servicio Profesional Docente, el compañero que era de nuevo ingreso se sometía los primeros 2 años a evaluación. Si no pasaba sus exámenes era retirado del servicio, porque el sistema de ese entonces consideraba que no eras apto para el magisterio y te separaban del servicio. Actualmente, a partir de los 6 meses, un día, tú tienes derecho a tu basificación. Una basificación que, al menos en el estado de Jalisco, a muchas de nuestras compañeras y compañeros que ya
cumplieron 6 meses de servicio y un día, no les han dado su basificación. Y esto es importante, compañeras y compañeros. Tramiten por escrito a solicitud de ustedes, dirigido a su delegado de la DERCE. Si es que con esto de mi preformato que crearon aquí en Jalisco no lo vayan a tener que hacer en Secretaría de Educación Jalisco, soliciten su basificación, su alta 10. Eso es importante, hasta para cambios de centro de trabajo, promoción horizontal y vertical, es importante que cuenten con alta 10, ¿verdad? Entonces, hasta los 6 meses, un día, tendrás derecho a tu plaza base, o esa será tu plaza base. A una plaza que no dice fecha de ingreso con nombramiento definitivo, a una plaza que no sea de confianza o de su reingreso en las mismas condiciones anteriores. Por ejemplo, si tú no eres accedes a una plaza que no sea de confianza, eres de reingreso, te reinstalaron, a los 6 meses un día tienes derecho y ya es tu base, ¿de acuerdo? De los nombramientos y promociones, aquí va a haber variaciones en algunas cuestiones. Les voy a decir por qué. Porque con las disposiciones legales actualmente, desde las leyes generales, por ejemplo, el sistema para la carrera de los maestros y los maestros, hay algunos cambios que podría haber algunos reajustes. Vamos analizando. Artículo 10. El nombramiento legalmente aceptado obliga a la Secretaría y al trabajador al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en el estatuto jurídico y en el presente reglamento, así como a las derivadas de la buena fe, la costumbre y el uso. Para el personal obrero que figure en listas de raya no será necesaria la expedición de nombramientos a juicio de la Secretaría. Aquí importante, en Jalisco se está haciendo común que te den un código QR y con ese preséntate a tu escuela y ahí veremos a ver cómo te va. Eso ya no puede seguir sucediendo. Debemos exigir como trabajadores el nombramiento. Eso es importante incluso para efectos de la ley del ISSSTE o para efectos del ISSSTE, para poder ser afiliado al ISSSTE. Porque ha tocado compañeras o compañeros que no tienen su nombramiento y no tienen manera de comprobar que forman parte de los trabajadores dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Y por ende no se les da de alta ni de manera temporal en el ISSSTE y están batallando posteriormente. Entonces eso va a ser importante. Hay que pedir nuestro nombramiento, hay que exigirlo. Ya es tiempo de exigir, de pedir, de solicitar que nos den lo que nos tienen que dar por ley. Lo está diciendo aquí las condiciones generales de trabajo y el estatuto jurídico de la Secretaría también lo establece. Y ni siquiera es un derecho, es una obligación que tiene esta dependencia. Artículo 11. Los trabajadores prestarán a la Secretaría servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros mediante nombramiento definitivo, interino, por tiempo fijo o por obra determinada, expedida por el titular de la misma o por la persona que estuviere facultada para ello. Servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros. Ojo con esto, compañeras y compañeros. Aquí en Jalisco, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece que los interinatos menores a 3 meses deberán ser boletinados o deberán ser cubiertos, y así lo dice la minuta de acuerdo de la última negociación salarial que hubo de parte del CENTE con el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública, que deberán de ser boletinados entre los maestros de base, ya sea de la zona o de la escuela en el caso de secundarias. Estos sean artículos 43 o estos sean parte oficial, deberían de ser boletinados definitivamente, y no habría razón para decir lo contrario. No permitamos que derechos de nosotros se pierdan. Eso es lo que tenemos que defender y es una tarea permanente de nuestra organización sindical y de los trabajadores de la educación también, por defensa de los intereses de nosotros mismos, ya ni siquiera de un colectivo, de nosotros mismos. Si yo puedo acceder a un interinato, pues debo defender ese precepto, ¿no? Pero bueno, ya tocará el turno a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Lo analizaremos, lo platicaremos, conversaremos y ya vamos a desmenuzar esa ley también. Artículo 12. Para formar parte del personal de la Secretaría se requiere, ojo, ¿quiénes pueden ser contratados? ¿O cuáles son los requisitos para ser contratados por la Secretaría de Educación Pública? Mínimo tener 16 años de edad. No, pues los maestros actualmente se evalúan, hacen su proceso de selección para la admisión. Alguien de 16 años no puede ingresar, no, pero alguien en una intendencia, en una administrativa, en una prefectura, en alguna cuestión ya de médico escolar y demás, si requiere estudios,
pero en una cuestión de personal de apoyo y asistencia a la educación, una persona menor de, mayor de 16 años o de 16 años puede ingresar a trabajar al sistema educativo. Eso importante, no establece un tope que debes tener menos de 60 o menos de 50, entonces cualquier persona puede ser contratada posterior a los 16 años. 2, o fracción 2, prestar una solicitud utilizando la forma oficial que autorice la Secretaría, que deberá contener los datos necesarios para conocer los antecedentes del solicitante y sus condiciones personales. Ser de nacionalidad mexicana, con la salvedad prevista en el artículo 6 del Estatuto Jurídico. Porque puede haber excepciones, pues sí se puede contratar extranjeros, pero con algunas excepciones. 4. Estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que les correspondan, de acuerdo con su sexo y edad. 5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos graves. Puedes haber sido condenado por delitos no graves y no hay problema, pero si o enjuiciado, pues. Pero si cometiste un delito grave, no puede ser contratado por la Secretaría. Hay clasificación en derecho penal de delitos graves y no graves, eso también ténganlo en cuenta. 6. No haber sido separado de algún empleo, cargo o comisión por motivos análogos a los que se consideran como causas de destitución, a no ser que, por el tiempo transcurrido, que no sea menor de 2 años a partir de su separación, la Secretaría estime que son de aceptarse sus servicios. Si eres despedido, si te levantaron acta administrativa, no sé, porque no pudiste acudir de los 3 días que dicen, ojo, voy a poner un ejemplo. Si tú, saludos mi maestra Neaki, qué gusto saludarte de nuevo. Por ejemplo, si tú eres destituido de tu puesto porque faltaste 4 días en un mes, debes contemplar lo siguiente, porque puede pasar algún accidente, alguna situación que no tenías contemplado. Y naciste, no sé, el lunes 1 de septiembre. El lunes 17 de septiembre. Y el lunes 22 de septiembre. Un ejemplo, no sé, igual ni cuadran los tiempos. Son 3 días. Yo hasta aquí todavía no puedo ser cesado. Sí me pueden descontar, pero no me pueden cesar. Si falto el siguiente lunes o cualquier otro día, a partir del cuarto día y a primera hora, puedes ser destituido de tus funciones. Vamos a decir, falté el cuarto, me levantan acta administrativa, abandono de empleo. ¿Y qué sucede? Pasan 2 años y puedo volver a ser contratado por la Secretaría, siempre y cuando la causa de la baja no se agrave, vamos a ponerle así, que no se agrave, que no haya sido por una cuestión de que, un ejemplo, no sé, que abusé sexualmente de un menor de edad, obviamente no van a contratar, o que cometí algún agravio en contra del plantel educativo, contra la infraestructura, o puse en riesgo y en peligro la vida de los trabajadores de la escuela o de los propios alumnos, obviamente no van a contratar. Pero una situación de días o una cuestión de ese tipo, es probable que la Secretaría acceda a volverte a recontratar. No tener impedimento físico para el trabajo, lo que se comprobará con el examen médico en la forma prevista por este reglamento. Ojo con esto, porque también pueden caer en la parte gubernamental en una cuestión de discriminación, pero es obvio. No voy a poner de intendente, por ejemplo, a una persona que está cuadraplégica o que no puede caminar, o una persona que no tiene brazos. Con respeto lo digo. Obviamente no, porque no va a poder desempeñar su función. Me dice la maestra Bertín Munguía que si puedo compartirles el documento, con todo gusto, terminando la charla, se los comparto con mucho gusto. Claro que sí, les voy compartiendo en Drive, porque voy a ir organizando una biblioteca virtual para todos ustedes. 8. Tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo a juicio del jefe de la dependencia, donde exista la vacante, o sujetarse a concurso o pruebas de competencia que fije la Secretaría. Bueno, ya el proceso de selección para la admisión es más que suficiente. En caso de empleo técnico, acreditar la posesión del título profesional registrado. Obviamente, es obvio. O sea, si voy a ser docente, pues tengo que tener mi título. Si voy a ser técnico docente, tengo que tener mi especialidad. ¿En qué soy técnico? Y bueno, está obvio. 9. Rendir la protesta de ley. Anteriormente, son tradiciones que se han venido perdiendo y que incluso son tradiciones legales. Rendir la protesta de ley, cuando antes le daban unos nombramientos, lo hacían hasta
hay cuantas fotos de compañeras y compañeros tomando protesta, ¿no? Desconozco si se haga. Antes yo veía muchas fotos de mis compañeras y compañeros que tomaban protesta. Yo no recuerdo haber tomado protesta, pero bueno. Caucionar su manejo, en su caso, y tomar posesión del cargo. Esos son requisitos para poder ingresar a la Secretaría de Educación Pública según las condiciones generales de trabajo. Artículo 13. Las órdenes que autoricen al trabajador a tomar posesión de su empleo serán expedidas dentro de un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de los acuerdos de designación o promoción. Ojo, las órdenes que autoricen al trabajador a tomar posesión de su empleo, nombramiento, deben ser expedidas dentro de un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de los acuerdos de designación o promoción. La ley lo dice, no lo digo yo. No es un código QR, es mi nombramiento. Y es un trabajo que no puede dejar de lado la dependencia. Vaya. Artículo 14. Todo nombramiento que se expida quedará insubsistente cuando el trabajador no se presente a tomar posesión del empleo conferido en un plazo de 5 días. Si me dan me dan mi plaza definitiva, ya seas docente de cualquier nivel, directivo, docente, supervisor, lo que sea. Si no te presentas 5 días, dentro de esos 5 días, tu nombramiento queda sin efecto. Dice, si se tratara de nuevo ingreso o ascenso, siempre que el cargo deba desempeñarse en la población en donde se encuentre el domicilio del trabajador. De 15 días si se tratara de nuevo ingreso o 30 si es de ascenso. En el caso en que el nombrado deba cambiar de domicilio o tomar posesión de su empleo fuera de él, los plazos se contarán a partir de la fecha en que se comunique legalmente al trabajador su designación y podrán ser ampliados cuando, a juicio del Departamento de Personal de la Secretaría, acrediten circunstancias especiales. Aquí como que hace falta ya algunas de estas palabras. Ojo con esto, son información que al venir o expedirse de unas condiciones generales de trabajo, debemos nosotros como trabajadores federalizados, ojo con esto, comparar con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios. Ambas disposiciones legales se conjugan, O sea, sí es cierto las condiciones generales de trabajo, pero también existe la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco. Esto es para todos los trabajadores federalizados del país y federales, pero en cada estado existe una ley para servidores públicos donde también mis obligaciones, derechos y demás también ahí están contemplados. Eso no lo dejemos de lado. Eso lo digo por lo que dice este artículo. Probablemente en la ley para los servidores públicos no diga eso. Entonces hay que contemplarlo ahí y dejarlo claro que existe este artículo, pero también existe una ley que también complementa esto, o se complementan ambos, y ambos hay que acatarse y ajustarse. Eso no lo dejemos de lado, por favor, porque sería muy irresponsable decirles que, miren, tienen derecho a 15 días, 30 días. Sería muy irresponsable. Hay que checar la ley para los servidores públicos. Después de terminar de analizar condiciones generales de trabajo, considero importante leer la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y posteriormente la ley para los servidores públicos. Lo estoy haciendo así para que el compañero de nuevo ingreso conozca estas disposiciones generales que van a regir su vida laboral. Después, ¿qué es lo que rige su vida laboral en la escuela? Sus derechos, sus obligaciones y inclusive cómo actuar. Eso es lo que estamos construyendo con esta temática que vamos a empezar a realizar a partir de hoy, siempre y cuando las redes o el internet nos lo permita, ¿verdad? Entonces, así. Artículo 15. Las vacantes pueden ser definitivas o temporales, y son definitivas las que ocurran por muerte, renuncia, abandono de empleo y en general. O sea, cualquier temática. Por cese del trabajador en los efectos del nombramiento del trabajador. Se causa la baja y esa clave con la que se causó baja pasa a ser una clave que se puede designar en definitiva. Artículo 16. La Secretaría nombrará libremente a los trabajadores que deban cubrir las plazas de las categorías presupuestales más bajas, ya sea las que resulten vacantes al correrse el escalafón o que sean de nueva creación. Este artículo, compañeras y compañeros, podríamos decir que pasa aparte de la historia, porque eso sí les debo decir algo: el escalafón para personal de apoyo de asistencia a la educación no debió desaparecer. Es una laguna de la ley que se debe reactivar. Que aquí en Jalisco existe la famosa circular 23, sí,
pero si ustedes se encuentran con un directivo muy vivo, o algún supervisor muy vivo, digo con mucho respeto y no generalizo, les va a meter el gol, y les van a meter ahí otra persona que ya sabemos nosotros cómo se manejan esas cosas. Entonces, sí hay que estar pendientes. Cualquier vacante que quede definitiva en la zona de PAE se debe boletinar para que asciendan nuestras compañeras y compañeros de intendencia, de administración y prefectura, ¿no? Hasta ahí docentes no pueden acceder personal de apoyo y asistencia a la educación no puede acceder a una clave docente porque debe someterse a los procesos de admisión, procesos de selección para la admisión. Artículo 16. La Secretaría nombrará libremente a los trabajadores que deban cubrir las plazas de las categorías presupuestales más bajas, ya sea las que resulten vacantes al correrse el escalafón. ¿Qué es esto? Lo volví a releer. Intendente asciende a administrativo y queda, le dicen, la cola, que es la más baja categoría. Con respeto lo digo así, digo la más baja porque en el escalón es la más baja. Esta clave, deben ustedes saber que por disposiciones de la Ley Federal del Trabajo pasa una partición CEP-CENTE, donde no sé si hay 10 en el estado de Jalisco, 10 claves definitivas, 5 son para la Secretaría y 5 las propone el CENTE, se proponen 50-50. Y de ahí ya se propone a alguien para que cubra esa clave definitiva. Estamos hablando de PAE. Eso para que lo conozcan. Importante que lo conozcan, porque bueno, estamos en el 2022 y es tema que se debe de abrir, igual que todos. No se debe ocultar nada. Y no es un delito, lo establece la Ley Federal del Trabajo para todos los sindicatos del país. Anteriormente, antes de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, donde se entregaron las claves de docentes, tanto el 50% que le tocaba a la Secretaría y el 50% que le tocaba al CENTE, firmaron las dos la dependencia y nuestro sindicato para que esas claves, todas, renunciaran a su derecho de proponer tanto CEP como CENTE a las docentes y estas se asignen en aquel entonces por la oposición, por exámenes de oposición. Por eso, oye, cuando a veces dicen que estábamos mejor cuando cierto personaje, no, o sea, son gestiones y cada quien tiene su estilo. Actualmente las docentes son así, todas las claves definitivas se ponen allí para todos los procesos de selección para la admisión. Punto. PAE sigue igual, 50-50, CEP, CENTE. Eso para que lo tengan en cuenta y eso es lo que dice el artículo 16. La Secretaría nombrará también libremente a quienes deban cubrir las vacantes temporales que no excedan de 6 meses. No es cierto actualmente, actualmente son menores de 3 meses. Una ley general es superior a una condición general de trabajo. Entonces, cuando se expide la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, este artículo pasa o cambiaría de 6 meses a 3 meses. Entonces, para que estemos en el mismo canal. Una ley general es la constitución política, tratados internacionales, constitución política, leyes generales, que son las leyes reglamentarias, y ya sigue todo lo demás, más leyes estatales, circulares y demás, en la pirámide de Kelsen, ¿no? O sea, las jerarquías de ley. Entonces, actualmente son 3 meses. Todas las vacantes que sean menores de 3 meses pueden ser propuestas, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues acá nosotros las boletinamos y se propone al compañero con mayor antigüedad y estudios en nuestro plantel. Artículo 18. La Secretaría podrá remover a su arbitrio a todo trabajador de nuevo ingreso antes de que cumpla 6 meses de servicio a partir de la fecha de su nombramiento. Se oye muy fuerte, ¿eh? La Secretaría ya te asignan tu centro de trabajo y tú llegas ahí de nuevo ingreso y antes de 6 meses te va a mover donde yo quiera. Sin embargo, no sucede así. Actualmente mis compañeras y compañeros de nuevo ingreso quedan provisionales en su centro de trabajo. El personal de intendencia, pues ahí ya llega a su lugar y listo, o de PAE, personal de apoyo. El docente no, llega de manera temporal en el centro de trabajo. De tal manera que en el proceso de cambios actualmente, después casi de un año de que se asigna su plaza definitiva, tendrá que elegir de todo lo que quedó restante o sobrante, mejor dicho, de un proceso de cambios de compañeros de base con mayor antigüedad, tendrá que elegir su nuevo centro de trabajo y ahí es donde va a ser su adscripción definitiva, ¿verdad? Así es como se hace actualmente.
No dejemos de lado que las condiciones generales de trabajo están vigentes, pero sufren en automático modificaciones por leyes generales, como lo decía anteriormente, y por leyes complementarias que están ahí circundando, ¿no? Es por eso. Entonces me interesa explicarles de esta manera, conozcan condiciones generales, el por qué pasan las cosas, y también conozcan que hay más disposiciones que modifican algunas cuestiones de artículos en las condiciones generales de trabajo. Artículo 19. Las vacantes definitivas que no sean de las categorías presupuestales más bajas y las provisionales a que se refiere expresamente el Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión serán cubiertas por mediante movimientos escalafonarios. Anteriormente se hacía el escalafón y el que mayor puntaje iba accediendo. Actualmente el escalafón pues ya no existe. Es un artículo que pasa a estar abrogado en automático. No necesitan modificar nada realmente las autoridades o el Congreso de la Unión o el Presidente de la República, porque la ley ya lo dice. Cuando se aprobó la ley del general del sistema del servicio profesional docente y después la del sistema para la carrera de los maestros y los maestros, quedó de lado el escalafón. Artículo 20. Compañeras, compañeros, estoy viendo aquí todo el movimiento que se hace durante el video. No estoy ajeno de preguntas, entonces quien guste preguntar algo con todo gusto y con mucha confianza, háganlo, entonces por favor, ahí estamos, para eso hacemos estos videos. Son 10:46, estamos a 14 minutos de terminar la primera sesión de condiciones generales de trabajo. Artículo 20. Todo movimiento escalafonario será hecho invariablemente de acuerdo con el dictamen previo que emita la Comisión Nacional de Escalafón, que este artículo, les comento, está abrogado. Vuelve a hablar del escalafón el artículo 21. Igual. Vamos a ver, dice, se integrará de forma prevista. Está abrogado. Artículo 20 y 21 totalmente abrogado, no tienen efectos, ya carecen de validez. Que para personal de apoyo y asistencia a la educación no debió haber desaparecido, Ahí lo dejo en la mesa para un proyecto de gestión de nuestra organización sindical. Artículo 22. Las plazas de nueva creación que hubiera en la Secretaría deberán colocarse inmediatamente en la especialidad, categoría, grupo o grado correspondientes. Más que claro. Artículo 23. Los jefes de las dependencias de la Secretaría, de acuerdo con los representantes sindicales respectivos, podrán proponer con objeto de cubrir vacantes sujetas a escalafón, que mientras la Comisión Nacional de Escalafón rinda el dictamen procedente, se hagan movimientos de carácter provisional. Un artículo más que ya está abrogado. Estos artículos. Hola compañeras y compañeros de la región sindical Guadalajara Oriente, soy el profesor Riger Q y solo vengo a invitarte a suscribirte a nuestro canal y nos sigas en Facebook. Espero nos puedas acompañar a los en vivos que vamos a estar realizando próximamente respecto a la normatividad magisterial, todo aquello que tenga que ver con directores, supervisores, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación. Vamos a dar breve análisis y vamos a comentar diversas disposiciones legales que espero que te sea de funcionalidad la información, así como estaremos compartiendo pequeños extractos en nuestro canal de YouTube. Espero que nos sigas, espero que nos compartas, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y estoy a tus órdenes como siempre. Un fuerte abrazo a todos ustedes, estamos a la orden.